en la línea Gaby Siller, ella es la directora de análisis económico de Banco Base. Gaby, muy buenas noches. Muy buenas noches, Mari Carmen, un gusto de saludarlos. Gracias, igualmente. Oye, pues platícanos cómo ves los mercados y luego ya nos hablas sobre eres la más negativa en la proyección sobre lo que va a pasar con los aranceles, pero primero platícanos hoy los mercados, el dólar a 20.39 de no creerse. Sí, así es, una montaña rusa. Y bueno, pues con esto de Trump, de que ha puesto una excepción a los aranceles poco menos de un mes, a la industria automotriz, y la posibilidad también que lo de la agricultura también tenga una excepción, bueno, pues el tipo de cambio se bajó. Y todo esto, pues es que el mercado yo creo que sigue subestimando la amenaza que representan estos aranceles de Trump. A mí me da la impresión que está presionando cada vez más y que inclusive los aranceles sí pudieran estar, o sea, estos del 2 de abril que entren en vigor y que estén a lo mejor entre de 3 a probablemente un año. Y que con esto obviamente la economía mexicana pues sí sufriríamos una afectación importante por las exportaciones y obviamente en el Producto Interno Bruto. Fíjate, contemplando cómo es la sensibilidad de las exportaciones ante incrementos en el precio y viendo que el tipo de cambio no se ha subido, que ahorita hablamos de eso, y que entonces no compensa por el incremento en el precio por el arancel, las exportaciones mexicanas podrían caer este año alrededor del 12%, o bueno, ya nada más contemplando lo que el resto del año sería como el 10%, y el PIB de México caería alrededor de 3%. Esto implica una recesión severa. Ahora, el tipo de cambio podríamos decir que está como en una liga estirada por las expectativas de que Trump finalmente va a seguir aplazando los aranceles y que entonces no habrá una afectación económica sobre México. Pero en algún momento, si los inversionistas ven pues que estos aranceles sí pudieran estar durante más tiempo, pues entonces esa liga se suelta y ahí es donde el tipo de cambio podría dispararse e irse a niveles de 23 pesos por dólar. Yo todavía sigo pensando un poco que puede ser estrategia de negociación y que a Trump, si a lo mejor se puede llevar de encuentro a la economía de Estados Unidos, pero sí va a tener grupos de interés que estén presionando para que quite pronto los aranceles. Gaby Siller, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Gaby. Buenas noches, Marco, gusto de saludarlos. Igualmente, Gaby, desde tu punto de vista, ¿cuál será la estrategia del gobierno mexicano? Porque hasta ahora hemos visto que Canadá respondió con una réplica en aranceles, China respondió con réplica en aranceles. Aquí en México, la presidenta anunció antier, que pues el domingo va a dar a conocer el nivel de los aranceles que impondrá y medidas no arancelarias. ¿Qué tipo de política crees que vaya a tomar el gobierno mexicano, independientemente de que mañana todavía hay alguna expectativa respecto de la llamada que tendrá con el presidente Donald Trump? Fíjate que a mí me pareció muy prudente que quisiera esperar hasta el domingo, precisamente para dar oportunidad a que a lo mejor en estos días pues se presentara un aplazamiento de los aranceles o que hubiera algún tipo de negociación como lo que mañana se pudiera lograr en esa llamada. Por otro lado, también pues hay que reconocer que el caso de México es muy distinto que el de China o el de Canadá, ¿no? China, bueno, tiene una guerra comercial y esa seguro Trump no le va a quitar los aranceles, pero en el caso de México, además, pues lo que nos vende Estados Unidos representa apenas el 1% de su PIB. Al revés, por ejemplo, para México, lo que le vendemos a Estados Unidos, las exportaciones que se dirigen a Estados Unidos, representan 26% del PIB de México. Entonces, pues Trump sabe esta información y obviamente pues para ellos no representa una presión económica que México vaya a imponer aranceles de regreso. ¿Qué creo que va a pasar si quedan ahí los aranceles y mañana no da frutos buenos esta llamada? Pues entonces yo creo que el domingo pues seguramente se van a anunciar aranceles no generalizados para Estados Unidos, pero sí a lo mejor a ciertos productos estratégicos de cosas que a lo mejor a Trump no le va a doler, pero sí a gente cercana a él y que entonces lo empiezan a presionar para que quite el arancel. Adicionalmente, si los aranceles permanecen, o si no, o sea, si se ve que van a entrar en vigor el 2 de abril, sobre todo los de la industria automotriz, el gobierno de México también debería de anunciar una política fiscal para que no sea tan duro el golpe hacia los exportadores, y esto tratando de evitar
que haya despidos masivos y que, bueno, pues que la economía mexicana se vea más afectada. Sin embargo, bueno, pues sabemos la situación de las finanzas públicas, que pues se tiene que lograr una consolidación fiscal, que el gobierno pues ha proyectado un recorte en el gasto y que además pues seguramente lo van a tener que recortar más porque el crecimiento económico no va a alcanzar ni el 2%, entonces se ve difícil esta política fiscal contracíclica y yo creo que más bien se van a quedar con la respuesta de los aranceles. Pero se anuncian medidas de apoyo, aunque sean pequeñas, para ayuda a los exportadores, la verdad es que va a ser genial porque esto va a detener la caída en el PIB de México. Como medidas como deducción inmediata de inversiones, por ejemplo. Exactamente, sí. O sea, Porque, cualquier medida que sea así dirigida a los exportadores. Puede ser una parte de eso, puede ser también que paguen de fíjate, manera... Gaby, que algo que se está informando ahorita es que mañana a las 11 de la mañanera y a las 12:45 va a haber una reunión en Palacio Nacional con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, me imagino que el secretario de Hacienda, y 300 empresarios para pues ver medidas para ya les va a platicar qué pasó con la plática con Trump, la mañanera a las 11 y a las 12:45 reunión masiva con empresarios. Sí, entonces, bueno, en esa reunión masiva con empresarios, ojalá que se acuerde algo para que el domingo, si los aranceles permanecen, entonces que sea la respuesta, no nada más hacia afuera, ¿no? En respuesta a Estados Unidos, sino también hacia adentro para poder detener las caídas en el PIB y aminorar el golpe sobre la economía mexicana, sobre todo porque, pues si el arancel continúa, yo me imagino que muchas empresas pues van a ver que pues va a disminuir su cantidad demandada, sus ingresos, y que entonces a lo mejor tendrán que despedir personal, y esto obviamente tendrá un efecto dominó también sobre el resto de la economía, pensando que pues el consumo es la parte más importante del PIB, y si de por sí ya estábamos viendo una baja generación de empleo, si empezamos a ver despidos masivos en la manufactura, pues entonces esto obviamente podría llevar a contracciones en el consumo y contracciones rápidas en el PIB. Claro, Gaby Siller, ¿y crees que para esta reacción y medidas de protección al sector productor, al sector exportador en México, el gobierno tiene espacio fiscal? Veníamos viendo que tiene un enorme déficit, que tiene un compromiso de reducirlo y también la designación de Carlos Lerma como subsecretario de Ingresos. ¿Podríamos estar viendo la posibilidad de una reforma fiscal? Mira, espacio no hay. Yo creo que lo que van a tener, en dado caso, lo que tendrían que hacer es un redireccionamiento de recursos, pensando que, y por otro lado también, pues a lo mejor dar una narrativa donde no se va a poder lograr disminuir el déficit a lo que se estaba proyectando inicialmente, pero esto con el fin de detener la caída en el PIB si permanece el arancel, porque yo creo que también las agencias calificadoras no es nada más como que, bueno, cuánto se va a lograr de la consolidación fiscal, cuánto va a disminuir el déficit, sino lo que viene hacia adelante, porque si el gobierno de México, si permanece el arancel y el gobierno de México no da ningún tipo de ayuda, pues entonces ahí sí puede ser caída libre en el Producto Interno Bruto y obviamente esto puede llevar más rápido a recortes en la calificación crediticia de la deuda soberana. Entonces, espacio así como está ahorita, la verdad es que no hay, pero van a tener que reetiquetar o redireccionar algunos recursos. Probablemente... Perdón, Gaby, es que para que nos dé tiempo. Te digo que hasta ahorita el análisis más negativo que he visto sobre los efectos de la economía en México es el tuyo. Hablabas de una contracción del Producto Interno Bruto de 3%. Muchos hablan de entre medio punto, entre un punto. O sea, la recesión, muchos lo analizan. Pero tú hablas de una caída más fuerte. ¿Basada en qué? Basada en que si el arancel continúa, entonces veremos una menor cantidad demandada de las exportaciones, porque sí hay una sensibilidad, y dado que el tipo de cambio no se ha subido y no compensa el arancel, entonces las exportaciones podrían caer alrededor del 12% y esto convertirse en una caída del PIB 4%, pero esto es contemplando todo el año. Para lo que resta del año, entonces sería nada más alrededor de 3%. Y también tomando como referencia, bueno, toda la serie histórica de cómo se han comportado las exportaciones cuando sube el precio. Ahora, obviamente cualquier cambio que haya, por ejemplo esto que se ha dado una excepción o que se aplazó un mes la entrada en vigor del arancel para la industria automotriz, va ayudando y entonces se va corrigiendo. Otra cosa que no ayudaría a México sería imponer aranceles de regreso, porque entonces ahí generamos más presiones inflacionarias y se evita que el Banco de México pueda seguir recortando la tasa de interés. Entonces podríamos decir que es el escenario más pesimista, pero el que
diríamos, contempla el escenario, Claro. lo más pesimista que sucede todo, ¿verdad? Sin duda, Entonces, Gaby. sí, Oye, Gaby, correcto. y estamos hablando de estos respiros en los temas que tienen que ver con los aranceles que tienen una prórroga, pero de hecho ya está aplicándose el 25% generalizado. ¿Qué impacto está teniendo ya? Mira, lo que estamos viendo es un poco como si estuviéramos jugando a los congelados, ¿no? Sobre todo porque pues hay empresas que están esperando que este arancel se retire y entonces pues esperando así como que mejor me espero a que se retire este arancel o que se aplace y entonces para poder seguir haciendo las operaciones de compra hacia adelante. Además ahorita también, bueno, pues ya estaban órdenes de compra pactadas. Entonces pareciera como si no estuviera sucediendo nada. El problema puede venir más adelante, te digo, para las ventas dentro de 1, 2 o 3 meses, donde ahí sí estamos viendo que se están deteniendo precisamente esperando a ver qué es lo que viene más adelante, porque todo el mundo sabe que un arancel de esa magnitud y que a lo mejor Trump sí lo pudiera dejar, pues obviamente representa un deterioro en la relación comercial y una menor demanda sobre ese y otros productos. Yo te digo, sigo un poco todavía optimista pensando que si Trump Sí. no es racional... Gaby, o sea, nos agarra la ay, guillotina, Gaby. Gaby Siller, tenemos que cortar. Muchas Muchísimas gracias, gracias. Gaby. muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias.